Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Esta es una mañana muy especial, un día muy especial, que Dios nos está permitiendo darle gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, por su cuidado especial que está teniendo con todas las personas que nos estamos comunicando. Nos están diciendo que Dios tiene cuidado de ellas, que están teniendo una provisión sobrenatural de Dios en sus vidas, en sus hogares, un cuidado muy, muy dedicado de Dios para cada necesidad. Y antes que nada queremos agradecer a Dios por ese amor suyo, ese cuidado que tiene por el pueblo de Dios y queremos pedirle al Señor que esa misma gracia y ese mismo favor se derrame sobre todos y cada uno de los hogares que en esta mañana están preocupados tal vez por todo lo que demanda esta necesidad de tener que estar en los hogares, en las casas durante unos 15 días más. Entonces vamos a empezar este tiempo dándole gracias a Dios. El Señor nos ha dado una palabra y queremos llamarle a este espacio que vamos a tener los sábados en la mañana, lente profético, estar pidiendo a Dios que nos muestre a través de la escritura la manera como Él siempre ha obrado. No nos olvidemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no va a cambiar, Él es la roca inconmovible. Y queremos en este día poder estar compartiendo con ustedes estas cosas que el Señor nos ha permitido ver en su palabra. No nos olvidemos que Dios es nuestro guardador. Eso es la preocupación tal vez más grande que en este momento como pueblo de Dios estamos teniendo. Y no solamente nosotros que creemos en Dios, estamos buscando a Dios, sino que creo que el mundo en general, todas las personas están en este momento necesitando un refugio y una seguridad para sus vidas, para sus familias. El Salmo 121, 7 y 8 nos dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hemos estado escudriñando esta escritura el día de ayer muy profundamente y esta palabra, mal, ¿no? Que nos guardará de todo mal, en algunas versiones en inglés dice que el Señor nos guardará del, de la maldad, del demonio. Entonces, podemos entender que definitivamente hay cosas que escapan a nuestra, a, a, a que humanamente nosotros podamos, ¿verdad?, tener un cuidado, pero el Señor va más allá de nuestra humanidad y Él puede guardarnos de cosas extremadamente demoníacas como lo que estamos viendo en este tiempo, esta manifestación de este virus, ¿verdad? Pero vamos a orar, hermanos, para que el Señor en esta mañana esté con nosotros, el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y lo que sea necesario para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, sea aplicado en nuestros corazones, en nuestro espíritu y eso pueda también dar un fruto. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias por este día, por esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu protección, ese cuidado que tú tienes, Señor, con nosotros, que dice el Salmo 121, Padre. Bendito Dios, sea, Señor, manifestado a todo tu pueblo, Señor. Tú nos guardarás de todo mal, Señor, de toda obra de las tinieblas, de toda obra demoníaca y perversa, Señor. Bendito Dios que se levante en medio de los tiempos y guardará, Señor, nuestra salida y nuestra entrada, Padre. Aunque tengamos que salir por algunos momentos, Señor, por todo lo que significa la provisión a los hogares, Señor. Tú estarás cuidándonos, Señor, y tú guardarás también nuestro regreso a casa, Padre, porque tu palabra lo dice y nosotros creemos que tú vas con nosotros y vuelves con nosotros y nos guardas
de todo mal. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, en esta mañana queríamos revisar un texto del libro del profeta Zacarías, que nos muestra la manera como el Señor obra a través de los tiempos y en todo momento, cómo es el corazón de Dios conforme a las cosas que nos están pasando, ¿no? Y te vamos a leer, dice así: aconteció que en el año cuarto del rey Darío, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, llegó palabra de Jehová a Zacarías. En aquel tiempo el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regén Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como le hemos venido haciendo desde hace algunos años? Recibí pues esta palabra de Jehová de los ejércitos. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: cuando ayunabais y llorabais en el quinto y en el séptimo mes, durante estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando comías y bebías, ¿no comías y bebíais para vosotros mismos? ¿Acaso no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los primeros profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y las ciudades de sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Recibió también Zacarías esta palabra de Jehová. Así habló Jehová de los ejércitos: juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu por medio de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como un torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuera ni viniera, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Hasta ahí vamos a ver lo que significa esta reprensión de Dios a través de los profetas que habían estado, cuando las cosas estaban bien, los profetas hablaban y le pedían al pueblo que no hicieran un ayuno solamente por obligación, sino que el ayuno que tenían que hacer fuera buscando un arrepentimiento, buscando entregarle a Dios todas aquellas cosas que no estaban bien delante de él. Y Dios estaba clamando a través de los profetas, estaba anunciando esto una y otra vez, pero el pueblo no quería oír. Y bueno, la sentencia de Dios es que cuando cuando el pueblo pasara necesidad, Dios por un tiempo iba también tapar sus oídos para no oírlos. Lo que el Señor estaba demandando era juzgar conforme a la verdad, hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimir a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Tenemos que revisar en esta mañana estas demandas que Dios ha estado haciendo al pueblo de Dios. Dios ha estado hablándonos, Dios ha estado buscando que haya un ponernos a cuentas con Dios con todas estas cosas. Y definitivamente acá dice
que el pueblo no escuchó, le volvieron las espaldas y taparon sus oídos para no oír. Necesitamos reconocer que como iglesia de Dios, muchas veces, hermanos, se está hablando las mismas cosas. Y la iglesia quiere hacer ejercicios espirituales, quieren hacer ayuno, quieren hacer diferente tipo de cosas, pero lo que menos quieren es cambiar actitudes que traen dolor y traen confusión y traen destrucción a la casa de Dios, al pueblo de Dios, y no nos permite crecer, no nos permite ser testimonio a un pueblo que no le conoce, a gente que está necesitando conocer a ese Dios santo que nos ha salvado, que nos ha tocado, que nos ha redimido. Hay acá una demanda de Dios. Y dice que si nosotros no cumplimos con esa demanda de Dios, el Señor nos va a venir, dice, como un torbellino, ¿no? Y nos va a esparcir por todas las naciones que no conocíamos. Y la tierra va a estar desolada. Yo veía, hermanos, en las últimas noticias cómo hay muchas personas que se han quedado cautivas, por así decirlo, en otros países sin poder regresar a sus naciones, no solamente aquí a Perú, sino otros que están acá, no han podido volver a sus naciones. Y eso es algo muy tremendo porque no hay nada mejor que poder estar con los suyos, con su familia, con las personas que uno ama, en momentos tan terribles como los que el mundo está viviendo. Sin embargo, esto que está aconteciendo pareciera que es lo que en la palabra está escrito. Deben haber muchas personas que quieran volver en este momento a sus casas, a sus hogares, a sus familias, aún las personas que han venido y están separadas de sus familias en este tiempo en los hoteles, cuánta necesidad tendrán de volver a sus casas, a sus hogares, ¿verdad? A su familia. Entonces es un tiempo, hermanos, en que el Señor nos está llamando la atención, porque se está cumpliendo esta parte de la Escritura. Y lo que me llama la atención es que también dice acá, y la tierra fue desolada tras de ella sin quedar quien fuera ni viniera. Dice, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Entonces, todas estas cosas que hemos hecho, ofendiéndole a Dios, haciendo mal delante de sus ojos, han hecho que nosotros veamos lo que está aconteciendo ahora, no solamente acá en nuestra nación en Perú, sino en muchas otras naciones del mundo está pasando lo mismo. Y realmente es tremendo ver que no podemos salir ni entrar de nuestras propias casas con confianza, porque si salimos, de pronto hay peligro en las calles, y si entramos, nosotros de pronto estamos trayendo el peligro de traer una enfermedad terrible a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestros seres queridos. Entonces, esto, hermanos, es parte de un diseño que Dios ha tenido y que ha marcado en diferentes tiempos de la historia esta misma prueba este mismo castigo, por así decirlo, a los que no están oyendo lo que Dios está hablando, a los que no están oyendo lo que Dios está demandando del pueblo, a los que están con los oídos tapados para no oír lo que Dios está pidiendo que nosotros como hijos de Dios, como nación, hagamos. Vamos a seguir con el libro de Zacarías y con el capítulo 8. Lo curioso de todo eso es que pareciera que el profeta ve que este tiempo en el que el Señor tapa sus oídos para no oír, es un tiempo que tiene un tiempo de caducidad delante de Dios. Dios al final, cuando el pueblo se vuelve a Él y se arrepiente, Dios tiene misericordia y puede traer restauración
a las naciones. No nos olvidemos que en Crónicas ya muchos años lo hemos estado hablando por cuanto el Señor nos ha demandado el ministerio de la redención de la tierra, donde dice que si el pueblo sobre el cual es invocado su nombre se humillare, ¿no? Se apartare de sus malos caminos y buscar el rostro del Señor, el Señor oirá las oraciones, perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Nosotros vemos que la tierra no está enferma ahora, la tierra está enferma ya hace mucho tiempo. La tierra está sufriendo, ahora es un tiempo muy difícil, pero realmente la tierra ya está sufriendo por desbordes de los ríos, huaicos, terremotos, enfermedades, y este es, creo, uno de los momentos más difíciles que estamos pasando. Pero el Señor es el mismo, el Señor está demandando lo mismo siempre, y tenemos que tener cuidado con esta escritura, porque si el Señor nos está demandando todas estas cosas, necesitamos orar para que no solamente el pueblo de Dios, sino nuestros gobernantes puedan actuar conforme a lo que Dios está demandando. Es importantísimo, es algo vital para que nosotros podamos vivir en paz y confiadamente en nuestro territorio. En el capítulo 8 de Zacarías, el Señor muestra ahí, después del arrepentimiento, la manera como el Señor puede restaurar a una nación, a un pueblo. Y dice así: recibid de Jehová de los ejércitos esta palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión, y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Yo creo que podemos cambiar ese nombre de Jerusalén por nuestra nación. Podemos decretar y decir que el Señor, cuando nosotros nos arrepintamos de todo lo que el Señor ha estado demandando que nos arrepintamos, el Señor va a habitar en medio de Perú. Y Perú será llamada ciudad de la verdad. ¡Qué tremendo! Dios quiere que todo lo que hemos estado sufriendo, hemos estado viendo durante todos estos últimos años, tantas mentiras, tanta corrupción, se ha desarraigado de las naciones. Y en esta nación definitivamente hay una demanda de Dios muy grande. Dice: y en el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Amén. Entonces, que todo lo que significan los lugares donde el Señor nos permita reunirnos, la iglesia del Señor, las iglesias sean lugares de santidad, de la santidad que Dios está demandando, de la santidad real. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Vamos a ponerle ahí de Perú. Amén. Cada cual con un bastón en la mano por lo avanzado de su edad. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parece imposible a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, también será imposible para mí, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, hermanos. Yo creo que esta palabra me caló tan profundo, porque lo que este mal está anunciando al mundo entero es que las personas mayores, los ancianos, son los que tienen que morir porque no van a resistir este virus. Esto es lo que el diablo quiere hacer, hermanos. Esto es lo que el diablo está hablando, está intimidando, y en la praxis y en la realidad es lo que está sucediendo en Europa, ¿verdad? Muchísimas personas mayores de 60 años, aún jóvenes, niños, están muriendo por causa de esto, pero los que más están padeciendo realmente esta enfermedad son las personas mayores. Y es terrible ver que los niños, nuestros niños, no pueden salir a jugar a las calles, los jóvenes no pueden salir a pasear.
Y uno dice, ¿hasta cuándo será esto, verdad? Y acá la palabra nos dice, si esto parece imposible ante los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, también será imposible para mí, ¿no? Entonces el Señor está preguntándonos, te parece difícil que pueda pasar esto? ¿Pero tú crees que es difícil para mí que yo pueda hacerlo? Eso es lo que el Señor nos está preguntando. Para ti es difícil, pero para mí será difícil, ¿no? Eso es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y acá está la promesa de Dios maravillosa. Y el rema que necesitamos tomar en este día. Yo quisiera que tú y yo tomáramos este rema como pueblo de Dios. Dice, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Sí, según las especulaciones que hemos estado viendo en el internet, comentarios que vienen de muchos lados, este es el comienzo de una tercera guerra mundial, puesto que China es el que ha despertado este virus o lo ha creado, ¿verdad?, para desestabilizar todo lo que es la economía a nivel mundial. Sea lo que fuere, hermanos, esta es una maldad muy grande. Y, y el Señor nos está dando una promesa aquí, ¿verdad? Dice, yo salvo a mi pueblo, dice, de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. En todo lugar donde haya pueblo de Dios, Dios nos va a salvar de esa maldad que ha salido del oriente, de los chinos. Esto es algo que necesitamos, este rema necesitamos tomar, porque es una promesa que Dios nos está dando a través del profeta Zacarías, ¿verdad? Y de la tierra donde se pone el sol. Definitivamente está hablando de la China. Dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Amén. Entonces el Señor nos va a volver a reunir. El Señor nos va a hacer habitar confiados y tranquilos y el Señor va a hacer realidad para nosotros y nos va a hacer el bien. Dice que Él será para nosotros un Dios de verdad y en justicia. El Señor se va a manifestar cuando nosotros también andemos en la verdad, cuando nosotros andemos haciendo las buenas cosas que ya Dios nos las ha establecido, nos las ha demandado, nos las muestra cada día, hermanos, en su palabra. Y en este libro de Zacarías, en el capítulo 7 y en el versículo 9, está más especificado, o sea, está claramente allí su voluntad para con su pueblo establecida. Dice acá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, cobrad ánimo, vosotros los que oís estos días las palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Hermanos, si tú eres parte de esos ladrillos vivos del Señor que están edificando la casa del Señor, el Señor te va a decir, cobra ánimo, ¿no? Los que están oyendo las palabras de la boca de los profetas, porque Dios ha preparado profetas para este tiempo, que estén sujetos al espíritu de los profetas de los antiguos, de los tiempos antiguos, para que puedan traer a ti una palabra. Yo quisiera ponerme de acuerdo con esa palabra de los profetas mayores y como profeta de Dios tomar estas palabras, ¿verdad? Tomar la autoridad que nos da la palabra de Dios para declararla, ¿verdad? Y tener entendimiento de que Dios es el mismo. Dios cuando nos da su palabra, Él está dispuesto a cumplirla. Él está dispuesto a que toda su palabra, ¿verdad?, esté dispuesta para nosotros y para que nosotros la tomemos con nuestras bocas y la confesemos. Su palabra dice, creí por lo cual hablé. Dice, cobrad ánimo, vosotros los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, porque desde el día que se echó los cimientos de la casa de Jehová los ejércitos,
para edificar el templo, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Pues yo dejé a todos los hombres se enfrentaran unos con otros, mas ahora no haré con el resto de este pueblo como en aquellos días, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz y la vida hará su fruto, la tierra su producto y los cielos su rocío. Y haré que el resto de este pueblo posea todo esto. Y así como fuiste maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré y seréis bendición. No temáis, cobrad ánimo. Amén. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así en cambio he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis que hacer. Aquí está una orden ya de Dios. Él nos está marcando y definiendo acá las cosas que tenemos que hacer. Primero, yo quiero que repitas conmigo. Tengo que hablar la verdad con mi prójimo. Ese es un problema tan grande, hermanos. Ocultar la verdad. Querer quedar bien a veces entre los hermanos y no hablar la verdad entre nosotros nos trae tanto destrozo, tanto daño, porque no podemos ayudarnos, no podemos sanar las heridas, ¿verdad?, que tenemos o las heridas de otros cuando tratamos de ocultar cosas, cuando tratamos de ocultar el pecado. No vamos a ser prosperados, no vamos a ser bendecidos. Hermanos, todos hemos nacido en iniquidad, como dice David en el Salmo 51. En iniquidad hemos sido formados. Y necesitamos sacar a luz todas nuestras maldades y declarar que sí, lo que es maldad en nosotros, Dios es el que nos puede ayudar, ¿verdad? Es el que ha pagado, es el único que ha pagado en la cruz para que nosotros seamos limpiados. Pero tenemos que ser sinceros, necesitamos decir la verdad. ¿Cuántas veces he visto con mucha tristeza en la iglesia que se trata de esconder el pecado, se trata por quedar bien con los hermanos, con los líderes, con el pastor, con los profetas? Y eso no ayuda para nada, hermanos. Entonces, lo primero que Dios nos está pidiendo es que hablemos la verdad, que digamos la verdad, cada cual a nuestro prójimo, a nuestro más cercano, que juzguemos según la verdad y lo conducente a la paz en nuestras puertas. Hermanos, qué importante es tener, ¿verdad?, nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para juzgar según lo que es la verdad. La verdad no es una filosofía, la verdad no es una forma de pensar. La verdad es un hombre y se llama Jesucristo. Él es la verdad. Él es nuestra única verdad. Él tendría que ser nuestra única verdad. Y esa verdad que Él nos trae es que podemos acercarnos a Él confiadamente ante el trono de su gracia para hallar misericordia y pedir perdón por todas aquellas cosas que no están bien delante de Él. Dice, lo conducente a la paz en nuestras puertas. O sea, necesitamos nosotros tener una claridad. ¿Qué cosa va a traer paz a nuestros hogares? No solamente paz es estar tranquilos, sino la paz es un shalom completo. Es una prosperidad completa en todas las áreas de tu vida, con tu familia, con tu economía, con tus seres queridos, con tus negocios, con los hermanos de la iglesia. Ese shalom, hermanos, no viene de ninguna otra manera que no sea a través de Dios y a través de hacer las cosas como Dios nos manda, ¿verdad? Está el Señor marcándonos un camino, marcándonos un desafío como hijos de Dios. ¿Qué cosa nos va a traer paz? Hacer las cosas bien, ¿verdad? Eso nos va a traer una verdadera paz, un verdadero shalom, una prosperidad completa, ¿verdad? Dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Esto está tremendo, hermanos,
porque como ministros del Señor, eso es lo que vemos, es como el pan de cada día, que muchas veces tenemos que estar, ¿verdad?, escuchando las cosas que piensa uno del otro y el otro del otro, y cuando esas personas se reúnen, se juntan y hablan, cambian muchas veces lo que están diciendo, ¿verdad? Porque se dan cuenta que lo que están pensando no es correcto. Entonces, hermanos, dejemos los malos pensamientos, dejemos de pensar mal, de ser suspicaces, de estar queriendo nosotros pensar más allá de lo que sabemos o de lo que entendemos. Necesitamos hablar con transparencia y con sinceridad. Y por lo mismo que no hay esa transparencia, esa sinceridad, es que vienen los malos pensamientos, porque así como tú guardas y escondes cosas, ¿verdad? Así tú piensas que otros también guardan y esconden cosas. Y al final, en medio de la congregación de los santos, no hay una transparencia, no hay aguas limpias, no hay limpieza de corazón, no hay una integridad en las cosas que hacemos. Siempre nos estamos cuidando de uno del otro porque no está ahí el Espíritu Santo obrando, hermanos, cuando hay falsedad, cuando estamos pensando mal, cuando hay amargura en nuestro corazón, el Espíritu Santo está bien lejos de nosotros. Entonces el Señor dice que no pensemos en nuestro corazón mal de nuestros prójimos, ni amemos el juramento falso, ¿sí? Eso es algo que necesitamos, ¿verdad? Cuidarnos mucho, porque hay tantas personas que nos podrían decir, di tal cosa, di tal otra, ¿no? Para quedar bien, pero nosotros no podemos estar comprometiéndonos con hablar mentiras. Dice, porque todas estas cosas son cosas que yo aborrezco, dice Jehová. ¿Ok? Entonces, miren, hermanos, que el celo de Dios, la ira de Dios viene porque realmente no estamos haciendo las cosas como Dios quisiera que las hagamos, porque Dios nos está demandando todas estas cosas y nosotros más que nunca tenemos que cumplirlas. Yo creo que tenemos que comprometernos con Dios para nosotros aferrarnos a esta palabra y cumplir lo que Dios nos está pidiendo como iglesia, como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, definitivamente que el Señor, cuando nosotros cumplamos todo lo que el Señor nos está pidiendo, algo va a pasar, algo va a ocurrir. Dice así ha dicho Jehová de los ejércitos. Los ayunos del los ayunos del cuarto, del quinto y del séptimo mes y del 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío y dirán, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué tremendo, hermanos. Haciendo estas cosas podemos cambiar el destino de nuestra nación. Podemos hacer de que naciones grandes y poderosas vengan a nuestra nación a bendecirla. Que naciones grandes y poderosas vengan a reconocer que Dios está aquí en medio de nosotros. Yo creo que como pueblo de Dios, como hijos de Dios y como habitantes de esta nación que Dios nos ha dado, esa es una promesa que Dios tiene con nosotros.
Esa es una promesa muy grande que Dios tiene, que van a venir de las naciones a bendecir acá a Perú. Yo creo, hermanos, que estamos en un momento en el que, si bien es cierto, el Señor está celando a su pueblo, el Señor está demandando muchas cosas a su pueblo, también está haciendo que el pueblo le busque y busque ese rema, busque esa palabra, busque ese asidero en Dios para poder salir de este momento difícil. Hermanos, si bien es cierto, como les decía, podemos nosotros estar escuchando hablar de que todos estos son conspiraciones y que todas estas cosas el enemigo las ha planificado y las ha tramado. Pues quiero decirle que las conspiraciones contra el pueblo de Dios no son ahora. Esto viene desde Adán y Eva, este tipo de maldad que el enemigo quiere hacer contra el ser humano para destruirlo, para destruir el plan de Dios, no es de ahora, no es de estos tiempos, ha sido siempre. Y el Señor lo que más le ha pedido al pueblo de Dios es que no le tema a las artimañas de Satanás, a los engaños del diablo, ni a las conspiraciones, ni a los gigantes, ni a todo lo como dice, a todo lo creado. No le temamos. Que lo que necesitamos hacer es ser fieles al Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Él es el que nos va a guardar aún de las conspiraciones que los pueblos, ¿verdad?, del mundo estén haciendo para querer destruir al pueblo de Dios. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 8. Sí, 8:9. Aquí le habla a aquellos que se están reuniendo. Yo quiero que tomemos, como pueblo profético que somos, amén, que tomemos esta palabra para declarar que aunque se reúnan, dice, aunque se reúna un ejército contra mí, no temeré, amén. Aunque se reúnan todos los pueblos y las naciones de la tierra y todos los más encumbrados organizaciones para tratar de destruir al pueblo de Dios, el Señor tiene una palabra en esta mañana para nosotros. Dice así: reunid pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Preparaos y seréis quebrantados. Haced planes y serán anulados. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Hermanos, esta es una palabra. Cuando tú escuches de guerras, de rumores de guerras, de conspiraciones, de planes, de cosas perversas que el enemigo levanta para su pueblo, toma esta palabra y declárala. Vamos a ponernos de acuerdo como pueblo de Dios, porque el Señor está cuidando de nosotros. Dice en el versículo 11 del capítulo 8 de Isaías, dice: porque Jehová me habló de esta manera, con mano fuerte, y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. Muchos de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio y sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. He aquí que yo, los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión.
Preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, no estemos siendo llevados por aquellos que están consultando a encantadores, a adivinos, a chamanes, a ídolos, a demonios, porque hay mucha gente que lo está haciendo, ¿sí? Y esta gente definitivamente eh, no está acercándose al Dios vivo y definitivamente no van a tener la guianza de Dios. Pero acá la palabra dice que nosotros debemos ir a la ley y al testimonio, porque si no es conforme a esto, dice, es porque no les ha amanecido. Si alguien no va a la palabra, a la ley de Dios, al testimonio que Dios nos pone a través de sus profetas, es porque no están entendiendo lo que Dios está demandando, ¿verdad? En este tiempo a su pueblo. Lo que más está demandando es fe. Dice, hallará el Señor fe cuando vuelva a la tierra. Entonces lo que más nos está demandando es que le creamos, que creamos a Dios, porque si no dice acá, que pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro con altivez. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en tinieblas. Sí, hermanos, si nosotros nos dejamos guiar por otras voces, nos dejamos arrastrar por otros conceptos, vamos a terminar igual que la gente del mundo. Vamos a terminar fatigados, hambrientos, con hambre, enojados, y vamos a terminar apostatando. No nos olvidemos que Dios dice que Él no va a venir hasta el tiempo en que se manifieste el inicuo, el hombre de pecado, y venga la apostasía. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La maldad está aumentando mucho. La palabra dice que la maldad en los últimos tiempos aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará. Entonces necesitamos, hermanos, guardarnos en amor. Y el amor más grande es Jesucristo, que fue dado a nuestras vidas para rescatarnos, para perdonarnos, para ser nuestro intercesor delante del Padre, para cubrirnos en un amor tan grande, ¿verdad? Que cuando nos acercamos confiadamente al trono de su gracia, con verdad, sin mentiras, transparente, reconociendo nuestra maldad delante de Dios, Él nos va a oír, Él nos va a perdonar y Él nos va a restaurar conforme a lo que dice su palabra. Entonces, hermanos, es un tiempo en que necesitamos fortalecernos. Después del capítulo 8 de Isaías habla del nacimiento y del reinado del Mesías. Eso es lo que necesitas, que si hay temor en tu corazón en este momento, si no ha nacido, ¿verdad? Dios en tu corazón todavía, si estás dejándote llevar por aquellos que están consultando a la gente que está siendo guiada por el enemigo, por el oscurantismo, y que está queriendo imponer en la tierra una maldad cada vez más creciente, no vamos a tener ese refugio y esa fortaleza. Pero hermanos, Dios nos ha prometido que ni uno, ¿verdad?, de nosotros va a escapar de su mano. Entonces, cubrámonos bajo la poderosa mano del Señor. Estemos seguros de que Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado su testimonio, su ley, su instrucción, su palabra, para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que Él está allí, siempre guardándonos de todo mal. Siempre el Señor va a tener una palabra y un rema. Si tenemos en este tiempo miedo de salir, de entrar aún, este salmo nos está diciendo que aún de eso el Señor nos va a cubrir y nos va a guardar. Dios tiene una palabra para cada momento de nuestra vida, para cada situación, para cada momento en que tenemos que atravesar. Los amamos mucho, hermanos, queremos orar
este tiempo, los días sábados a esta hora, vamos a tener ese lente profético, ese acercamiento profético de lo que las Escrituras nos está dando como recurso para estos tiempos. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. No nos olvidemos, el día de mañana vamos a estar a las 6 de la tarde transmitiendo también el servicio online con una palabra muy especial para todo el pueblo de Dios. Mi esposo, el apóstol Luis Zambrano, estará compartiendo la palabra con ustedes. Seguimos recibiendo sus peticiones de oración y nuestras oraciones constantes para que el Señor nos permita ya ver su victoria completa y total. Un abrazo para todos. Bendiciones.